riesgos aplicándose en este proyecto vital e importante, porque al final es energía siempre eléctrica adicional y que le va a traer dividendos al Estado, muy al margen de que sean peligrosos los residuos, el consumo de agua. El daño ambiental está catalogado tal vez como residuos peligrosos, pero con una ya la ciencia y la tecnología avanza, entonces tenemos soluciones alternativas hoy por hoy. Ya no estamos en esa época de los accidentes nucleares, ya no han pasado. Francia, otros países tienen su energía nuclear, ya no ha pasado nada. Tenemos que tomar ese ejemplo y cambiar de mentalidad, como decían las compañeras. Entonces, este es un tema bastante controversial. Sin embargo, nosotros como energéticos y atendiendo nuestros conocimientos, con conocimientos podemos decir que no es contaminante, es energía barata, pero obviamente como todo proyecto tiene sus riesgos, eso hay que evaluarlo, eso hay que cubrir, la manera como se puede tratar los residuos radioactivos, hay maneras, hay gestión de residuos peligrosos, la ciencia ha evolucionado y también lo que es la parte de, obviamente la parte de la mano de obra es importante, no tenemos, como bien lo decían, gente, pero el gobierno ha estado mandando gente a China, a Rusia, para que se capacite justamente en temas nucleares. Es interesante y muy atinado para la redundancia que se tenga contactos con esas potencias, porque al fin y al cabo, lo que se busca es el progreso, es tener, mejorar la economía del país, ¿no? Entonces, ojalá que en ese sentido cambiemos los bolivianos de mentalidad y bueno, pues seamos más prolijos y más arriesgados, porque es así nomás, o sea, son oportunidades de mejora y ha cambiado los tiempos, ya ha cambiado la tecnología, ya nos ayuda, nos colabora y creo que van a venir tiempos mejores. Les agradezco mucho Grupo 2, el tema es controversial y creo que hay mucha tela que cortar. Bueno, vamos a seguir entonces con el Grupo 6, por favor, pueden compartir su pantalla. Bueno, vamos a continuar. Aplicación de la fotocatálisis solar heterogénea para el tratamiento de aguas residuales en la industria textil. Grupo 6, presentado por vale identificándose, por favor. Inicienme, por favor. Bien, primeramente muy buenos días, ingenieros, compañeros y público presente. Bien, como grupo número 6 vamos a desarrollar el tema tras aplicación de la fotocatálisis solar para el tratamiento de aguas residuales en la industria textil. Mi persona, pero empezará con la parte de producción. Para esta parte vamos a reproducir un pequeño video. Sabemos que la industria textil es una de las mayores productoras de aguas residuales. Como vemos en la imagen, desechan su espacio a la alcantarilla y esto es muy contaminante para el medio ambiente. Durante la producción de textiles sufren sustancias tóxicas como disolventes, resinas de soja y blanqueadores. Es por eso que cada fábrica debe existir una planta especialmente proyectada para el tratamiento de residuales. Y existen muchos métodos de tratamiento. No se puede decir que cuidan mejor que el otro.
química, método muy eficiente, pero hay una es que no logra destruir las moléculas que son las que tienen los colorantes orgánicos. Pero a través de esto tenemos procesos avanzados de oxidación, que son estos producen reacciones directas en el agua con la materia orgánica, usan agentes oxidantes. Las ventajas para trasladarla de accidentes textiles son, porque es económico, es amigable con el medio ambiente y además es duradero. Nosotros estamos proponiendo un tratamiento de aguas que es la fotocatálisis. La fotocatálisis es parte de un principio natural de la descontaminación de la naturaleza, ya que gracias a la luz solar es capaz de eliminar diferentes tipos de contaminantes habituales en la atmósfera, también compuestos orgánicos volátiles. Es por eso que mediante este proceso de oxidación es activado gracias a la energía solar. La fotocatálisis solar es un proceso de oxidación avanzada que puede ser utilizada para el tratamiento de aguas residuales con colorantes. Emplea la luz solar que eleva la superficie terrestre para reacciones químicas de oxidación y reducción que dan lugar a los compuestos orgánicos. Como grupo nos hemos un problema, ¿no? Que es el de presentar un proceso de estabilización de agua por medio de la fotocatálisis solar con el propósito de proponer un sistema económico fácil de manejo y eficiente para la industria, ¿no? Que reemplace otros tipos de sistemas de desinfección por cloro o otros que pueden llegar a ser perjudiciales para el medio ambiente. Este procedimiento de fotocatálisis es beneficioso no solo para la industria textil, sino para otras. También nos hemos planteado diferentes objetivos. Como objetivo tenemos el de aplicar la fotocatálisis solar del tipo de heterogénea para el tratamiento de aguas residuales como una alternativa para ser implementada en las diferentes industrias textiles bolivianas, y no solo las textiles, sino solamente en otro tipo de industrias. Como objetivos específicos tenemos determinar el tipo de fotocatálisis para que nos tenga una mayor degradación de aguas residuales, ¿no? También queremos describir las principales clasificaciones de las aguas residuales en la industria, ya que en escoger y elegir qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. También vamos a describir diferentes tipos de fotocatálisis para solicitar las soluciones a nuestro problema. Bueno, en esta presentación doy paso a mi compañero y para que continúe con el texto. Buenos días, señores y a los compañeros. Vamos a continuar con la parte teórica. Mi nombre es Antonio Mendoza Hilary Betanira. Y vamos a empezar con la parte que preguntándonos qué es la energía solar. La energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión que llegan a la Tierra a través del espacio. La energía radiante procedente del Sol proporciona excedentes de calor que superan intereses de suministro actual de energía. El aprovechamiento de la energía solar como fuente de energía útil tiene un doble objetivo. Primero, es el ahorrar energías no renovables y el segundo es amortiguar el impacto ambiental generado por ellas. Para esto vamos a estudiar lo que es la energía solar térmica, que consiste en utilizar la radiación del Sol para calentar un fluido, que en función de su temperatura se emplea para producir agua caliente o incluso vapor. Entonces, para esto tenemos lo que es la radiación solar, que la radiación solar es una corriente de energía en la cual el Sol irradia uniformemente en todas las direcciones del espacio, en forma de ondas electromagnéticas, sobre la atmósfera externa de la Tierra. Estos rayos tienen incidencia permanente aproximadamente a 1,36 kilowatts por metro cuadrado. Entonces, para nuestro proyecto es importante saber lo que es las aguas residuales también. Y estas se definen como aquellas que por el uso del hombre representan un peligro y deben ser desechadas porque contienen una gran cantidad de sustancias y microorganismos. Para ello, tenemos las principales características de aguas residuales
residuales que se deben considerar. Estos son parámetros importantes para el tipo de tratamiento, así como para la técnica de calidad ambiental. Entonces tenemos como parámetros características físicas, donde se toma en cuenta lo que es el olor, el contenido total de sólidos grasos, la temperatura, la densidad, la propiedad, el color. En características químicas tenemos lo que es la materia orgánica, las grasas y aceites, el pH, los cloruros, nitrógeno, fósforo, azufre, hidrocarburos y metales pesados presentes en el agua residual. Y en la parte biológica se toma en cuenta lo que son los microorganismos y materia orgánica. Ahora, es importante saber también para nuestro proyecto qué es la fotocatálisis. La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en una energía química en la superficie de un catalizador en un sustrato. Consiste en un material semiconductor que acelera la velocidad de reacción. Durante este proceso tienen lugar las reacciones tanto como de oxidación y reducción. Para ello, este proceso se divide en dos, que es el proceso de fotocatálisis homogénea y fotocatálisis heterogénea. La fotocatálisis homogénea los reactivos y el catalizador forman una sola fase. Las individualidades intermedias pueden ser conocidas más fácilmente como velocidad de transformación, por lo general son elevadas. Y la fotocatálisis heterogénea, que es la que más nos interesa para nuestro proyecto, este es un proceso avanzado de oxidación, donde se usa un sólido semiconductor, que por ejemplo puede ser el dióxido de titanio o el óxido de zinc. Este forma una suspensión estable bajo irradiación para estimular una reacción en la interfase sólido-líquido o sólido-gas. Continuamos con la presentación. Mi nombre es Celina Lamas Ramos. Vamos a continuar con la disertación. Bueno, vamos a ver en la parte del diagnóstico de la situación actual. Bueno, realizamos aquí un enfoque del antes y del después de la aplicación de la fotocatálisis solar hidrogénea. La industria textil tiene como el segundo lugar en la contaminación del medio ambiente, por la razón que estas industrias usan un recurso muy importante que es el agua. Se usa alrededor del 5 a 20% de agua. Un ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, al fabricar una prenda de vestir. Para esta prenda se utiliza alrededor de 42 litros de agua, tanto para el teñido, para el lavado, para el acabado. Otro ejemplo que les puedo dar es que se usa alrededor de 700,000 toneladas de tinta por año y el 10 al 15% son desechos de aguas residuales. Bueno, se desecha después de un proceso de teñido, generando grandes cantidades de aguas residuales. Estas aguas residuales, las cuales al pasar un proceso quedan con restos de colorante hidrolizados, sustancias químicas y otros. En general, estos colorantes utilizados son de estructura muy variable, pues la mayoría de estos son de origen sintético, muy soluble en agua, altamente resistentes y poco biodegradables. En el siguiente cuadro, por favor. En el siguiente cuadro se observa la clasificación de los contaminantes en los gases de las aguas residuales. Ahí tenemos la materia en suspensión, materias flotantes, impurezas disueltas. En la parte de la materia de suspensión tenemos fibras, trapos, arena. En las materias flotantes tenemos como grasas, aceites, tensoactivos. En las impurezas disueltas tenemos lo que son los surfactantes, los fenoles, los disolventes. En el siguiente cuadro, por favor. Ya, para el tratamiento de estas aguas existe una variedad, como la utilización del cloro, pero esto provoca la formación de compuestos organoclorados, o en el proceso
ozonólisis, pero esto genera un gasto extra a mi empresa. Entonces, nosotros queremos implementar la fotocatálisis heterogénea, tanto que es un método amigable con el medio ambiente, se podría decir, y nosotros nos vamos a enfocar en la fotocatálisis heterogénea. Ya bueno, el siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la fotocatálisis heterogénea? Es un potencial para la incorporación de la luz solar en forma de fotones solares. Esto genera una reacción química de óxido-reducción que da lugar a la eliminación de compuestos orgánicos con ayuda de un catalizador. Existe una variedad de catalizadores que son como el óxido férrico, óxido de zinc y el dióxido de titanio. Nosotros elegimos el dióxido de titanio por diferentes factores. Uno muy importante es el costo, digamos, es de bajo costo, aparte no es tóxico, es estable en soluciones acuosas y tiene una actividad fotocatalítica muy rápida. En el siguiente, por favor. Bueno, algunas propiedades de mi catalizador de óxido de titanio es un polvo blanco amorfo, es insoluble en aguas, alcohol, ácidos solventes orgánicos, inertes y estable y no tóxico. Siguiente, por favor. Ya bueno, en el siguiente gráfico podemos observar la degradación. Para este catalizador se hizo pruebas de laboratorio a diferentes concentraciones junto con el agua oxigenada y se puede observar tanto el tiempo de degradación y en estas pruebas se obtuvo el 98% de efectividad en la degradación de un colorante. Por consiguiente va a seguir mi compañera. Buenos días, ingenieros, buenos días, compañeros. Siguiendo con la explicación, voy a hablar acerca del mecanismo de reacción de la fotocatálisis heterogénea. Esta consiste básicamente en la producción de radicales hidroxilos por medio de la activación del fotocatalizador con los rayos UV. Esencialmente ocurre con la producción de electrones de la banda de valencia a la de conducción, que a su vez forma un hueco positivo en dicha banda de valencia y estos interactúan con iones de hidróxido y agua para formar radicales libres hidroxilos. Los electrones en la banda de conducción interactúan con el oxígeno molecular para formar un radical, un superóxido y un peróxido de hidrógeno, que a su vez generan radicales oxidrilos. También interactúan con especies químicas contaminantes en disolución para un proceso de degradación. Estas propiedades oxidativas permiten propiciar a la mineralización de una gran variedad de especies químicas. Muchas de ellas son tóxicas, como ser fenoles, colorantes, sustancias indicadoras de ácido base y compuestos aromáticos, así como iniciar la precipitación de metales pesados debido a la reducción de estos a través de una serie de reacciones que se lleva a cabo en el proceso. Siguiente, por favor. En el sistema de tratamiento, la luz UV produce sobre la superficie del catalizador de dióxido de titanio un salto electrónico desde la banda de valencia a una banda de conducción, generando de esa forma un hueco positivo y un electrón. Para que este sistema sea eficiente, el tiempo de vida del par formado debe ser suficiente para iniciar el proceso de oxidación de la molécula orgánica. Como se puede observar en la figura, los huecos positivos permiten la formación de los radicales oxidrilos a partir de las moléculas del agua y también la absorción de la molécula orgánica, iniciando su oxidación y formar una molécula que podría llegar a degradarse, o sea, se llegaría a degradar. Es muy importante para la fotocatálisis ambiental un catalizador ideal que para nosotros hemos considerado
considerado un catalizador ideal, el dióxido de titanio, para una fotocatálisis heterogénea. Voy a continuar, compañera. Muy buenas tardes, ingeniero. En mi persona va a continuar. Tancara Libertad Maite. En las soluciones propuestas tenemos a minorar el costo de los tratamientos de agua y promover el uso de los recursos renovables y ser más amigable con el medio ambiente, puesto que al aminorar el costo de los insumos para el tratamiento de agua se está utilizando el dióxido de titanio. Esta que ya tiene una vida útil alta y no es selectiva. Siguiente, por favor. Ya, para la metodología, los materiales que se utilizaron en este trabajo es la probeta, el termómetro, tubos de ensayo, varilla de vidrio, baldes plástico, mangueras, accesorios diversos de conexión. Y en los equipos que se utilizaron son tubos de vidrio o plástico, conexiones de PVC, tanques de almacenamiento y una bomba. En los reactivos que se utilizaron para simular el residual son los siguientes reactivos: colorante anilina, dióxido de titanio, ácido peróxido de hidrógeno y ácido clorhídrico. Ya, para el procedimiento mental, pañido de lana, el ruido de lana, se utilizaba de lana beta. Para análisis residual, posee grandes cantidades de colorantes y contaminantes. El efluente textil ya se preparó a 25 litros. Para ello se utilizó los litros de colorante, 0,7 gramos de cloralato de potasio, gramos de cloruro y ácido clorhídrico, a la cual nosotros queremos llegar a un pH ácido de 3. En la fotocatálisis heterogénea, el textil simulado se añadió para el catalizador 0,25 miligramos sobre litro de dióxido de titanio y 1 gramo sobre litro de peróxido de hidrógeno. Para la ubicación del módulo, que se debe colocar donde lleguen los rayos solares durante todo el día. Colocar el módulo en posición horizontal. En este módulo se colocaron 25 litros de efluente textil simulado y se activó la bomba para la recirculación del efluente a través del módulo que tiene tubos, como ya habíamos dicho, tubos de plástico o vidrio. Registrar la temperatura inicial del efluente textil y asimismo en los mismos instantes de la toma de muestra, después de haber pasado 1 hora, 2 y 3 horas, en esta muestra se hace un análisis de cubo y de color respectivo. ¿Va a continuar mi compañero? Ingeniero, muy buen día. Compañeros, muy buen día. Quien le habla es Universitario Freddy Cruz. Complementando con la disertación, quisiera acotar, más que todo, en las conclusiones, respondiendo a los objetivos tanto general como específico, mediante el prototipo o la presentación que acaban de ver, por favor. La presentación, no sé si lo puedes retroceder un poquito, de Yanira, por favor, hacia atrás. Esa partecita, por favor. Esta partecita, no.
Ahí, por favor, quisiera hacerles, recalcarles que este pequeño prototipo ha sido hecho de forma experimental, empírica, vale decir, que hemos encontrado esto en materiales bibliográficas verídicas, ya que ustedes comprenderán que por motivos de la pandemia no hemos podido nosotros recurrir a un laboratorio experimental. Si bien a nosotros como químicos, yo creo que todos en sí deberíamos de enfocarnos y preocuparnos con el tema del agua, ¿no? Ustedes saben que 3/4 partes del mundo de nuestro planeta es agua salada y el 1% es agua potable. Y ese 1% básicamente es lo que las industrias, como en este caso la industria textilera, la factoría textilera, es la que requiere. La problemática se ha planteado que si bien necesitan esta agua, plantean este método para la reutilización o el tratamiento de agua residual provenientes de las industrias, en este caso textilera. Para nosotros ha sido tan importante esto, si bien nos hemos enfocado en bibliografías, hemos hecho unos 5, 6, 7 y hemos encontrado esta bastante dinámica, si vale el término, donde muestra básicamente la comparación de estas dos fotocatálisis solar, tanto la homogénea como la heterogénea. La diferencia es simple. La primera, la fotocatálisis solar homogénea, simplemente se presenta en una sola fase. Va a tener como una sustancia complementaria, aparte del colorante complejo, va a ser lo que es el sulfato ferroso heptahidratado. Y en el fotocatálisis solar heterogénea viene a ser lo que es el semiconductor o catalizador, el dióxido de titanio. Entonces, la prueba, la muestra, si ustedes nos pueden acompañar a ver, se emplea aquí en estos dos experimentos, dos módulos, cada uno. La imagen nomás, por favor, ahí se puede observar en estos dos módulos bastante. El primer módulo, estos dos módulos son exactamente simétricos, son iguales, que constan de 6 tubos en forma paralela. Esto es de forma estratégica, ¿no? Estaba especificando mi compañera que esto tiene que estar con una inclinación prácticamente horizontal, que tiene que dar la cara al sol. Esto para mayor exposición. Bibliografías también comentan que para que incida más la radiación solar se puede pintar de negro. Pero observen que requiere para el flujo una bomba. Esta bomba hace que genere todo ese flujo. Recordarles que en estos tubos va a ir el efluente. ¿Qué es el efluente? Son los restos o el residuo de la sustancia líquida a tratar, en este caso los colorantes complejos, que en este método básicamente se ha empleado la fotocatálisis. ¿Cuál es el objetivo? Era simplemente identificar cuál de estos dos era el más efectivo por el grado de degradación. Es decir, cuál de estos dos degradaba, ¿sí?, con estas dos variables independientes, el tiempo y el tipo de fotocatálisis. Por favor, ahora en conclusiones, por favor. Ahí, en conclusiones, podemos aseverar mediante datos experimentales que acotamos en informes que también mi compañera Celina presentó mediante gráficas, ¿no? Presentó que el mejor catalizador, o en este caso el semiconductor, el dióxido de titanio, era el más efectivo. Por ende, la variable independiente, que es el tiempo, se acortaba, es decir, el mejor método para la fotocatálisis, para el tratamiento de aguas residuales, para las factorías textileras, es el fotocatálisis solar heterogénea. Entonces, ahí en conclusiones se especifica el uso del catalizador dióxido de titanio, es la mejor en este caso, ¿no? Y además, algo que quisiera complementar y acotar, que la adición del peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada permite eliminar con todos los agentes patógenos, haciendo que esta agua sea del consumo óptimo para los seres humanos y además se lo considera como agua potable. En los gráficos en anexos vamos a observar que a medida que pasa esta variable independiente, el tiempo, ¿sí?, y de acuerdo también a la temperatura de incidencia que tiene de forma directa,
hacia los tubos en forma horizontal, viene pues el grado de degradación hasta el 90%. Ahora sí, siguiente, por favor. En las recomendaciones. Antes de enfocarme en las recomendaciones, ustedes saben por artículos por conocimiento general que la Tercera Guerra Mundial va a ser por este líquido vital que es el agua. Entonces nosotros como químicos deberíamos de enfocarnos aparte de la energía eléctrica y más que todo en el tema del agua. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo proceso requiere este líquido vital, todo requiere, ¿no? Hasta las centrales hidroeléctricas. En sí sin agua no hay vida. Entonces decía, ¿no? Los seres humanos podríamos vivir varios días sin comer, varias semanas sin comer, pero podríamos vivir pocos días sin agua. Es decir, si ustedes van al desierto, el sol, la deshidratación prácticamente nos morimos, ¿no? Entonces, en las recomendaciones, podríamos decir de esta forma, ¿no? No solamente enfocarnos a empresas o factorías textileras para este método de la fotocatálisis, sino irnos un poquito más adelante o, bueno, a indagar otras factorías, por ejemplo, de industrias alimenticias, lácticas o cárnicas. Es decir, tenemos todo un mundo de posibilidades siempre y cuando empleemos. Les quisiera recalcar que si bien tiene muchas aplicaciones, esta fotocatálisis solar, solar heterogénea y homogénea, estas dos son las estelares, si vale el término, el tratamiento de aguas y el tratamiento del aire también, ¿no? Entonces, en recomendaciones, no solamente nos limitemos a estudiar este tipo, ¿no? Para industrias textileras, sino vamos un poquito más allá a indagar, por ejemplo, para industrias de fármacos, para las industrias de tratamientos de aguas provenientes de hospitales. Es decir, tenemos, como dice el ingeniero, ¿no? Mucha tela que cortar ese tema. Sí, me gustaría, por favor, el siguiente. En el tema de anexos, podríamos observar aquí, repito nuevamente, esto ha sido una muestra experimental empírica en el cual se han comparado estos dos métodos y de esa forma se ha escogido, ¿no? Para el tratamiento de aguas, la fotocatálisis homogénea y heterogénea. Podemos observar que en la imagen 1, ahí está el efluente textil, el simulado. El simulado implica que nosotros hemos tratado de simular de forma experimental a un efluente real extraído de una factoría. Entonces ahí se puede observar, ¿no? Nosotros hemos simulado bastante estos dos y hemos determinado que la fotocatálisis solar heterogénea es la más eficiente. En la imagen número 2 podemos observar también que el efluente textil después de una hora podríamos observar, ¿no? Recuerden que la variable independiente en este caso, aparte de lo que es el tipo de fotocatálisis, es el tiempo. Y la variable dependiente para este caso es el grado de degradación de, en este caso, las partículas colorantes complejas. Ese es nuestro objetivo, eliminar, degradar al 100%, pero en este caso se ha hecho al 92%, ¿sí? En anexos podemos observar, ahí está, en la imagen número 3, después de 2 horas, y la imagen número 4, después de 3 horas, podríamos ver que el efluente simulado está totalmente cristalino, con unas pocas impurezas, ¿no? Esto ya puede ser para el consumo humano. Después, recuerden que aquí también se lo añade el peróxido de hidrógeno, que es un alto oxidante y elimina bacterias, ¿no? Bacterias o agentes patógenos. Siguiente, por favor. Ahí, por favor, quisiera mostrarles la maqueta que nosotros realizamos. Recuerden que esta maqueta básicamente explica lo que es a partir de la recepción del efluente proveniente de, en este caso, de una industria cualquiera. Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué no hemos podido ir nosotros a una
una empresa industrial textilera. Recuerden que nuestro país, si bien no es una potencia, no se puede comparar con otros países. Nosotros todavía aún no hacemos el teñido. Hemos buscado lo que son normas bolivianas y bueno, hasta ahorita no he encontrado las normas bolivianas de tratamiento de aguas exclusivamente para restos industriales, en este caso de textiles. Entonces, en la maqueta queremos mostrarles, por favor, el proceso que se hace a partir de la recepción del efluente. Pueden observar en la parte superior que la concentración es bastante, eso lo podemos ver por el color. Seguidamente, con el transcurso del tiempo se va degradando, ¿no? En esto yo me quiero enfocar al colorante, en este caso el tipo anilina, que es un colorante orgánico complejo, ¿no? Entonces pueden observar ahí, por favor, las maquetas, que, bueno, en este caso la maqueta que hemos realizado en conjunto con las señoritas, con mis compañeras. Hemos tratado de indagar bastante, ¿no?, las conexiones con tubos de PVC, el flujo, queríamos recaudar, queríamos acotar también que es necesario también como recomendación hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, el caudal, la concentración y el tiempo, ¿no? Aparte, eso queríamos mostrarles. Ahí está una máquina purificadora y el resto es la disposición en forma paralela, de forma horizontal, para que incida los rayos solares de forma eficiente. Entonces, sin más que acotar, quedaríamos aquí. Por favor, gracias, ingeniero, muchas gracias por la atención. Estamos prestos para sus preguntas. Y el material que nos corresponde como químicas industriales de abordar esta fotocatálisis. Hay una línea de investigación, hay muchas temáticas al respecto que podemos abordar y tranquilamente lo pueden también realizar para sus proyectos de grado. El equipo de grupo 6, no sé si puedo hacer una pregunta del auditorio. Un método alternativo siempre para buscar la optimización. La fotocatálisis es de repente la más adecuada, pero también tiene que haber otra tecnología que sea similar o paralela o con mayor grado de contaminación al ambiente o que tenga sus desventajas o de repente ventajas, pero también al momento de aplicarlo es más caro. Tal vez alguien ha podido investigar una alternativa al proyecto que ustedes están presentando. ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo voy a responder, ingeniero. Estábamos buscando en materiales bibliográficos y efectivamente, como le estaba diciendo, es una de las aplicaciones, tiene muchas aplicaciones, pero este es el método en función a los costos que nos ha sido un poco más rentable, si vale el término. Mi compañera ha especificado que el dióxido de titanio es más del menor costo, pero hay otros tipos. Mi compañera Carolina también ha especificado, ¿no?, que hay el método químico, el método físico, de los cuales el más efectivo que hemos profundizado ha sido la fotocatálisis solar heterogénea. ¿Por qué? Porque esto se profundiza más al tratar moléculas complejas difíciles de eliminar por otros métodos. Es decir, si bien algunos van a ir por los métodos tradicionales como la floculación o los métodos químicos, va a haber siempre partículas, en este caso colorantes, complejos de eliminar. Es ahí donde cobra vida este método, es decir, elimina o degrada en su totalidad a las moléculas colorantes complejas. Entonces, no sé si mis compañeros quieren acotar. Si yo bien he visto, para tratamiento de aguas tratamiento de aguas
residuales textiles, ese es el método que mejor se adecua. Agotando a lo que dijo mi compañero, ¿se me escucha? Bueno, agotando lo que también se utiliza, digamos, el cloro, pero esto puede formar compuestos organoclorados o también se puede utilizar la ozonólisis, pero esto generaría un gasto extra, digamos, en el consumo de energía. Por eso nosotros optamos por este método de la fotocatálisis heterogénea. Existe, pero ya sería un costo adicional, digamos. Esto es de menor costo, eso ya se reiteró, es de menor costo y aparte es amigable con el medio ambiente. Muchas gracias. Un voto de aplauso para el grupo 6, por favor. Grupo 1, por favor, puede compartir su pantalla. Grupo 1, por favor.